Introducción al Nuevo Testamento. El Evangelio y los Evangelios. Primer punto. Evangelio. Sentido general. Evangelio significa en griego buena noticia. Entre los antiguos griegos, el portador de buenas noticias era llamado evangelista. Los evangelios o buenas noticias que transmitían tenían relación con cualquier campo, tanto privado como público, ya referido al militar, político, social o religioso. También se designaba como evangelio la recompensa que recibía el mensajero o evangelista que traía alguna buena noticia. En la Biblia griega, llamada versión de los 70, aparece el plural evangelios y designa cualquier género de buenas noticias o su correspondiente recompensa. Segunda de Samuel capítulo 4 versículo 10, capítulo 18 versículos del 19 al 20 y versículo 22. Aunque dar buenas nuevas aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento, Primera de Reyes capítulo 1 versículo 42, Salmo 40 versículo 10, Salmo 68 versículo 12. Sin duda que el más significativo y con mayores repercusiones es Isaías capítulo 52 versículo 7. Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del mensajero que proclama la paz, que anuncia buenas noticias, que proclama la salvación y dice a Sión: ya reina tu Dios. Este mensajero, evangelista, de una buena noticia, evangelio, proclama una era nueva y la inaugura con su palabra operante. Se trata de una palabra eficaz por la decisión soberana de Dios. El evangelio, buena noticia predicada por Isaías, no solo anuncia un suceso que vendrá, sino que en el mismo acto de la proclamación da comienzo la nueva era, el reinado de Dios. Isaías capítulo 40 versículo 9. De este modo, poco a poco el significado de evangelio se va acercando al que va a tener en el Nuevo Testamento. Segundo punto. El evangelio viviente y su proclamación. Subtema A. Jesús, el evangelio viviente del Padre. Los cristianos confesamos que Jesús de Nazaret es el Mesías enviado por el Padre para anunciar su reinado. Marcos capítulo 1 versículo 15. Y llevar a plenitud la obra de la salvación, iniciada en el pueblo de Israel y destinada al mundo entero. Él es el Hijo unigénito de Dios, el Verbo o palabra de Dios que se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Juan capítulo 1 versículo 14. Para contarnos o revelarnos quién es Dios, su persona, sus acciones y palabras, su vida entera, que culminan en su muerte y resurrección. Es la buena noticia de Dios por excelencia, y por eso el Evangelio viviente del Padre. Es posible que Jesús empleara ya el término evangelio o su correspondiente arameo cuando predicaba la buena noticia y hacía realidad la llegada del reino de Dios y su manifestación mediante signos. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, capítulo 13, versículo 10, capítulo 14, versículo 9. Lo más importante es que Jesús, enviado por Dios, viene a cumplir las esperanzas mesiánicas mediante su presencia, sus palabras y sus obras. Lucas capítulo 4 versículos del 16 al 21 nos refiere el programa de Jesús en la sinagoga de Nazaret, donde él hace suyo lo anunciado por el profeta, cuya primera tarea es el anuncio de la buena noticia a los pobres. Isaías capítulo 61 versículo 1. De modo semejante, en la respuesta a los emisarios del Bautista, Jesús se revela como la buena nueva esperada por el profeta y que él hace realidad. Mateo capítulo 11 versículo 5, Lucas capítulo 7 versículo 22. Jesús entendió su misión como hacer la voluntad del Padre e inaugurar su reinado, haciéndolo presente. Esto es para él la buena noticia o el evangelio que predicó y al que entregó su vida. Por tanto,
El Evangelio es en primer lugar Jesús mismo, su persona y su mensaje, así como lo escucharon y entendieron las primeras comunidades cristianas. Subtema B. Evangelio. Misterio pascual de Jesús y venida del Espíritu Santo. La predicación de Jesús fue únicamente oral, pues nunca escribió nada. Esta predicación, unida a la persona, a las acciones y a la vida del predicador mismo, sobre todo a su muerte y resurrección, constituyen el contenido fundamental del Evangelio proclamado y de los Evangelios escritos. Tanto en la predicación como en el trabajo literario subyace siempre Jesús de Nazaret. El Evangelio proclamado generó un movimiento que fue creciendo, se difundió en diferentes partes y que hoy sigue vivo. La codificación por escrito ha contribuido de manera significativa a esta tarea. Hay dos datos de capital importancia en toda esta dinámica: la muerte y resurrección del Mesías, misterio pascual, y la venida del Espíritu Santo, Pentecostés. Si todo hubiese terminado en el sepulcro, Jesús sería solo una figura modélica del pasado, como tantos personajes ilustres de la historia. Sin embargo, la afirmación central de que Jesús está vivo ha constituido y constituye para los creyentes de todos los tiempos el hecho trascendental que otorga sentido pleno a su ser y obrar. Además, la comprensión y aceptación del misterio de Jesús no es posible sino a partir de Pentecostés. El Espíritu es quien abre la comunidad al misterio de Jesucristo, porque Él es quien los llevará a toda la verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. Haciendo posible la adhesión vital al Señor, aquella propia de la fe y del amor por el resucitado. La fe en la resurrección y el don del Espíritu no solo imprimen sentido a la vida del Maestro de Nazaret, sino a toda su comunidad, en cualquier tiempo y lugar. Son los motores que impulsan a predicar la buena noticia y a escribirla, incluso dando la vida en testimonio de su veracidad. Por tanto, a partir de la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu, sus palabras y acciones, sus milagros y su misma muerte adquieren un nuevo sentido, más profundo y trascendente. La experiencia de ver al resucitado y la acción del Espíritu en los discípulos los lleva a una comprensión mayor de la vida terrena de Jesús. La luz que surge de estos acontecimientos ilumina su obra completa, comprendiendo en profundidad al Maestro y su mensaje según el plan de Dios revelado en las Escrituras. El Evangelio fue proclamado desde la Pascua y Pentecostés, y los Evangelios se escribieron a partir de estos acontecimientos centrales e iluminadores. Sin embargo, estos acontecimientos no desdibujan al Hijo de Dios encarnado, al hombre de carne y hueso, al Jesús de la historia que nació en Belén, creció en Nazaret, predicó y realizó milagros desde Galilea a Jerusalén, donde consumó la misión encomendada por el Padre. Hay que enfatizar que sin un Jesús real no habría Evangelio, Jesucristo, ni Evangelios, testimonios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Una vez cimentado este principio de historicidad, es posible afirmar que tanto la predicación de los discípulos como cada uno de los textos evangélicos, aunque desde distintos ángulos, expresan la fe de las diversas comunidades en el mismo Cristo muerto y resucitado. Tercer punto: el Evangelio y las comunidades cristianas. Subtema A: el Evangelio, la predicación de las comunidades. Jesús envió a sus discípulos a evangelizar a todas las naciones. Marcos capítulo 16, versículo 15. Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Lucas capítulo 24, versículo 47. Esta misión la llevan a cabo no en forma aislada,
sino como iglesia o comunidad del Señor. En efecto, las comunidades cristianas en cuanto tales fueron las destinatarias y continuadoras del envío y proclamación de un mismo y único evangelio viviente, la persona de Jesús de Nazaret en cuanto a Mesías e Hijo de Dios, muerto y resucitado, que hace presente el reinado de Dios. Su recuerdo y anuncio, sin embargo, no fue entendido como la transmisión de una serie de datos, narraciones, palabras, discursos, aislados unos de otros y sin actualidad ni eficacia, sino como la transmisión de alguien vivo y presente que ilumina la vida de las primeras comunidades, alimentando su fe y seguimiento. A partir del acontecimiento pascual y Pentecostés, el Evangelio adquiere una nueva significación en dichas comunidades. El anunciante o mensajero, Jesucristo, pasa a ser el anuncio o mensaje, es decir, el evangelizador se convierte en el Evangelio que las comunidades proclaman. Esta buena noticia, centrada en la persona del Mesías, es anunciada en y por comunidades concretas que van viviendo, con modalidades propias, una misma fe en su único Señor muerto y resucitado. Subtema B. El Evangelio, la predicación de Pablo. Cuando el Nuevo Testamento usa el término Evangelio más de 70 veces, lo refiere ante todo a Cristo, siendo Pablo quien con diversos matices más lo utiliza. Juan nunca lo hace, y aunque todo haga pensar que fue el apóstol de los paganos el que introdujo este vocablo en los escritos cristianos, pues sus cartas fueron las primeras en ser redactadas, esto no significa que él lo haya inventado para designar el mensaje de Jesús. Lo más probable es que asumiera un lenguaje que ya formaba parte del cristianismo primitivo y que resultaba familiar a sus destinatarios. El término evangelio se desarrolló en comunidades cristianas que entendían que Jesús y su mensaje es la buena noticia de parte de Dios. Evangelio es un concepto central en la teología de Pablo y su contenido es amplio y profundo. Evangelio es la buena noticia de que Dios Padre ha llevado a cabo la salvación del mundo por la encarnación, muerte y resurrección del Mesías Jesús. Este es el único Evangelio y no hay otro. Gálatas capítulo 1 versículos del 6 al 8. Esta buena noticia se inicia en el Antiguo Testamento en la medida en que ha sido anunciada o está implícita en las promesas de Dios a Israel. Sin embargo, el Evangelio en Pablo no es el anuncio de un acto salvador que quedó en el pasado, sino aquel anuncio o proclamación que lo hace presente y con una fuerza capaz de obrar la salvación en los que lo aceptan. Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 17. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 2. A la vez, el Evangelio actúa como juicio de las intenciones de los hombres. Romanos capítulo 2, versículo 16, y sostiene la esperanza y la caridad de los creyentes. Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 23. Pablo sabe que ha sido llamado por Cristo para anunciar este Evangelio entre los paganos. Gálatas capítulo 1, versículos del 15 al 16, superando las fronteras de Israel. Romanos capítulo 15, versículo 9, porque recibió el encargo de anunciar el Evangelio hasta los confines del mundo. Esta es una actividad insustituible para él. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 17, y por eso habla de mi Evangelio. Romanos capítulo 16, versículo 25. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3. Es el mismo de Dios y de Cristo, pero Él es su portavoz y servidor. Subtema C. El Evangelio, variedad y unidad en la predicación. Lo que Jesús hizo y enseñó fue guardado como un tesoro en el corazón y en la mente de los que fueron testigos presenciales de su ministerio. Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Los apóstoles y discípulos, Pablo y otros misioneros predicaron la buena noticia de Jesús Mesías y Salvador en diferentes lugares y circunstancias. La transmisión de estos recuerdos, precisamente por razones de fidelidad al Señor,
estaba lejos de ser una transmisión de realidades estáticas, adquiriendo un dinamismo teológico y pastoral que le permitió encarnarse en cada una de las realidades y situaciones históricas de las comunidades que requerían respuestas desde la fe. Si bien Jesús inició la formación de la comunidad germinal con sus discípulos, de modo especial con los 12, la actividad misionera logró que el mensaje se difundiera con amplitud. Los primeros cristianos surgieron de núcleos judíos, tanto de Palestina como de fuera de esta, pero poco a poco se fueron también convirtiendo al cristianismo personas procedentes del mundo pagano, es decir, no judíos. Como las comunidades surgen en ambientes plurales, el mensaje adquiere matices diferentes, como una semilla que se siembra en campos distintos, pero conservando su distintivo primordial, la fe en el Señor Jesús, Hijo de Dios, muerto y resucitado para la salvación de todos. Por tanto, no se conservan intactos los moldes o estereotipos de predicación, sino que el mensaje de Jesús fue encontrando siempre formas nuevas de expresión acordes a los receptores, en un dinamismo capaz de interpretar el mismo mensaje para diferentes situaciones y lugares. Fue en las diversas comunidades y a través de ellas donde se difundió el Evangelio y donde se gestó cada uno de los 4 Evangelios, pero siempre el núcleo del contenido y la clave de su interpretación proceden de la luz del misterio pascual y pentecostés. La transmisión fue hecha primero en forma oral, en esta etapa, antes de la redacción de documentos literarios. Se predicaba el Evangelio en las distintas comunidades con la finalidad de celebrar al Señor resucitado, culto, de catequizar a la comunidad y exhortarla a una vida en obediencia al Señor, pero también para confesar la fe ante todos, defenderla y reflexionarla en medio de polémicas con el mundo judío y pagano. Así, determinadas formas de catequesis, liturgia, exhortación moral, controversias, quedaron fijadas en los distintos escritos del Nuevo Testamento, incluidos también los Evangelios. Por tanto, cada uno de los 4 Evangelios refleja la predicación y la tradición oral del Evangelio, Jesucristo, según la manera de captar y de vivir en las concretas circunstancias de la comunidad el único mensaje de salvación otorgado por Dios. Cuarto punto. El Evangelio según San Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Subtema A. Del Evangelio viviente a los Evangelios. El paso del Evangelio viviente, Jesucristo, a sus 4 expresiones privilegiadas, los Evangelios, según San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no ocurrió de modo repentino. De la tradición oral a la puesta por escrito hubo un proceso complejo, difícil de describir con exactitud. La redacción de los Evangelios, que requirió de tiempo, asume y refleja el dinamismo de la tradición que se transmitió en el seno de las comunidades cristianas. Al menos se pueden distinguir 2 grandes etapas en la redacción. Número 1. Primero se pusieron por escrito algunos dichos y hechos de Jesús que circulaban oralmente y estaban al servicio de la catequesis, el culto, la vida moral de las comunidades. Es casi seguro que lo que en primer lugar se puso por escrito no fue lo que para nosotros es el inicio de los evangelios, sino que estos se comenzaron a escribir en sentido inverso, es decir, que lo primero que se escribió fue lo que responde al relato de la pasión, muerte y resurrección del Señor, misterio pascual. A este núcleo literario se le fueron añadiendo palabras, milagros, parábolas. Segundo punto. Luego estas narraciones sobre palabras y obras de Jesús que circulaban en las comunidades fueron progresivamente recogidas y reelaboradas, hasta que un redactor final les dio su presentación definitiva. Este trabajo se hizo teniendo en cuenta algunos modelos literarios, particularmente las narraciones de vidas ejemplares de la literatura judía y las biografías helenísticas, las cuales procedían en 3 momentos. Narraban el origen del personaje, luego su actividad pública, y si era maestro filósofo, su enseñanza, y terminaban narrando su muerte y mostrando su importancia.
Este esquema literario se reconoce sobre todo en Mateo y Lucas, que agregan al inicio de sus evangelios escenas que hablan del origen y la infancia de Jesús. Mateo capítulos 1 y 2 y Lucas capítulos 1 y 2. Papel que cumple el prólogo en el caso del Evangelio según San Juan. Juan capítulo 1 versículos del 1 al 51, al presentar la preexistencia de la palabra de Dios. Hay que tener en cuenta que Marcos, considerado el más antiguo de los cuatro evangelios y en el que se basaron Mateo y Lucas, había iniciado su testimonio sobre Jesús con la predicación del Bautista. Marcos capítulo 1 versículos del 2 al 8. La obra de redacción no la hace una persona sola, sino que intervienen varias y en momentos distintos, que lejos de manipular el mensaje de Jesús, lo encarnaron para sus comunidades según las circunstancias y necesidades de cada una. La sostenida acción del Espíritu Santo sobre quienes intervinieron en la composición de los evangelios y la permanente predicación de los apóstoles, así como su preocupación por conducir sus comunidades, fue la garantía de validez de que los testimonios acerca del Evangelio corresponden a la persona, enseñanza y obra de Jesús de Nazaret. Por eso los evangelios son inspirados y apostólicos. Las mismas comunidades rechazaron otros evangelios que no estaban de acuerdo con lo que ellas habían recibido de la tradición. A estos se los llama apócrifos. Aunque es probable que algunas pequeñas narraciones, incluyendo un posible relato primitivo de la pasión, hayan podido surgir en un periodo relativamente temprano, incluso quizá antes de los escritos de San Pablo. Sin embargo, dichas narraciones solo alcanzaron su forma final en un tiempo no lejano a la destrucción de Jerusalén, años 70 después de Cristo, un hecho que marcó decisivamente no solo al judaísmo, sino también al cristianismo. Entretanto, las tradiciones acerca de Jesús se iban recopilando y las narraciones que circulaban de modo independiente se iban uniendo hasta formar secuencias literarias más amplias. La agrupación de este material literario se hizo con criterios diversos, por género literario, milagros, parábolas, sentencias, discursos, controversias, por geografía, jornadas en Galilea, en Cafarnaún, viaje a Jerusalén, o por temas, narraciones relativas a la oración, al pan. Las experiencias particulares de las distintas comunidades y su proceso de formación según sus propias situaciones socioculturales y religiosas explican las diferencias entre los textos evangélicos, incluso entre los llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Así sucede con el Padre Nuestro, las bienaventuranzas, las genealogías, ciertas parábolas, frases o expresiones de Jesús, expresadas con lenguajes y maneras diversas. Cada comunidad recibe el mensaje en su propia situación y cada evangelista procura responder a las necesidades de catequesis, liturgia y misión de las mismas. Se trata siempre de énfasis diversos del único evangelio viviente. Los cuatro evangelios escritos son ante todo testimonios de fe en Cristo muerto y resucitado. Sin embargo, aunque se trata de la misma fe, esta es profesada y proclamada desde diversos ángulos y con variados énfasis, por lo que no podemos buscar en ellos hechos biográficos o cronológicos. Por esta razón, cuando se habla de historia en los evangelios, no hay que entenderla como recuento de datos o de información cronológica de acontecimientos. Se trata, en realidad, de la historia de la salvación, es decir, relatos queridos por Dios para revelar su intervención salvadora en la historia por medio de su Hijo y Mesías, Jesús de Nazaret. El resultado fue la recopilación y redacción de cuatro testimonios fundamentales para los discípulos de Jesús, con la finalidad de alimentar la fe en aquel que es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Juan capítulo 20, versículo 31. Subtema B.
Los 4 testimonios privilegiados del único Evangelio. Marcos fue el primero en concluir su Evangelio y en llamarlo así. Marcos capítulo 1, versículo 1. Su austeridad y sencillez acusan lo temprano de su trabajo, pero al mismo tiempo le dan el mérito de haber iniciado un camino novedoso y de grandes beneficios para el cristianismo naciente. Le siguieron en esta empresa Mateo y Lucas, quienes tomaron a Marcos como fuente principal, aunque no la única, pues también se emplearon otras propias, entre las que destaca una que contenía dichos de Jesús, llamada fuente de los logia, o de los dichos, o fuente Q, de Quelle, fuente en alemán. Estos 3 evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, tienen un gran parecido y sus semejanzas pueden ser vistas en una mirada de conjunto o en sinopsis. Sin embargo, también tienen diferencias en virtud de las adaptaciones que cada uno hizo para catequizar a su propia comunidad. Antes de concluir el primer siglo del cristianismo llegó el 4º evangelio, el de Juan, escrito con un estilo diverso y sobre la base de tradiciones muy distintas a las de los sinópticos. Con este evangelio se concluye el periodo de redacción de estos testimonios de fe acerca del evangelio, Jesucristo, que la Iglesia aceptó como inspirados y normativos. Los 4 evangelios escritos son expresiones privilegiadas del único y mismo evangelio, manantiales para alimentar la fe de los discípulos de Jesús, fortalecer su esperanza y vivir la caridad. Ellos representan un tesoro de imponderables dimensiones. No solo nos informan acerca de lo que dijo e hizo el Señor, sino que son los grandes exponentes del mensaje proclamado por Jesús y continuado por la Iglesia. Los evangelios constituyen fuentes donde bebieron y beben hoy los discípulos en Jesús, y donde alimentan su fe para anunciarlo, de modo que por él y en él todos nuestros pueblos tengan vida nueva, y la tengan en abundancia.